Muy buenas tardes, queridos televidentes, bienvenidos a otro programa más, Foro 17. Mi nombre es Luis Díaz y hoy tenemos un análisis sobre el resultado de las elecciones, como habíamos dicho la semana pasada. Y para eso tenemos aquí al señor Julio Schilling, politólogo, que nos va a ayudar también a analizar esto, al igual que Gustavo Godoy, periodista, que nos van a ayudar a entender esto, que el vicepresidente había dicho que no había que preocuparse, que el Partido Demócrata se quedaba en el control del Senado y esto yo no sé si llamarle galletazo, llamarle la debacle, pero sin lugar a dudas, en todos los lugares que fueron a apoyar a los candidatos demócratas, en este caso hasta la primera dama, al igual que la probable candidata a la presidencia en el 16, la senadora y es primera dama Hillary Clinton, al igual que Clinton, perdieron hasta Arkansas, que es su territorio. Es decir, que el mensaje más claro no pudo ser que fue un mensaje contra el presidente y su política, él lo dijo, que estaban en las elecciones. Pero quiero ver cómo ustedes pueden analizar este aspecto. Y quisiera, Julio, que me dieras tu punto de vista. ¿Qué tú crees que pasó? Que en lugares que eran azules se han convertido ahora totalmente, en algunos en rojo y en otros en purple. Pero sin lugar a dudas fue un golpetazo durísimo para el Partido Demócrata. Correcto. Esto claramente fue un referéndum en la política del presidente Obama. Cuando en el estado de Illinois el gobernador sale republicano, que es el estado de un presidente, tú señalaste a Arkansas, que Pryor pierde y Bill Clinton hizo mucha campaña por él. Entonces, Bill Clinton, que muchos dentro del Partido Demócrata, pues claro, lo tienen, que en efecto es un individuo mucho más al centro, representa un político astuto, que sabe la maquinaria de la política muy bien. Sin embargo, también se llevó el latigazo que hemos visto en las legislaturas estatales a través del país. Nunca ha habido una victoria republicana tan grande en la historia a nivel de las legislaturas estatales. Estamos pensando entonces en el censo, cuando se viene a hacer los distritos, etcétera, el impacto que esto puede tener. Claramente, esto coloca a los republicanos en una posición para poder formalizar una agenda en estos 2 años y estar en una posición muy clave en el 2016 para presentar un candidato ya basándose, teniendo una agenda de la cual presentar. Gustavo, ¿qué pasó? Desde la Segunda Guerra Mundial nunca se había tenido este control, no, serio, en la Cámara de Representantes. Estamos hablando de que en la Cámara de Representantes fue serio. La diferencia ahora que le da más facilidad a Bernie de poder actuar. Sin lugar a duda, donde trataron de mantener el poder los demócratas, como en el caso de que se decía que iba una segunda vuelta en Georgia con la hija del senador Sam Nunn, un hombre, un demócrata conservador importantísimo, pierde, pero pierde con un porcentaje, no fue ni de preocupación. Sí. ¿Qué pasó? Yo creo que hay un desgaste político, hay una falta de credibilidad política en términos generales. Yo creo que la política se ha puesto un poco de promesas que son incumplibles. Yo creo que la gente... También tenemos que recordar, y sí, lo estoy seguro que está de acuerdo, de que en las elecciones parciales el número de votantes es bajo. Yo el otro día en un programa, cuando las declaraciones del vicepresidente Biden dijo que iban a mantener el Senado, yo dije, bueno, se ha tirado una piscina con muy poca agua, ¿no? Porque eso se veía venir. Ahora bien, creo que vale destacar, porque el proceso histórico es interesante. Esto mismo... Pero votó el 34%, de la población norteamericana. Correcto. Es que eso es lo peligroso y eso es un mensaje bien serio, serio, ¿no? Mira, en el año 1958 lo mismo sucedió cuando el presidente era Dwight D. Eisenhower. En el año 63-62 pasó igual con la administración de Lyndon B. Johnson. Y en el 98, si no me equivoco, pasó exactamente lo mismo con Ronald Reagan. Yo creo que es un proceso que es saludable hasta cierto punto porque hay una variedad de temas, ¿no? Creo que lo importante es que la democracia funcionó a medias, porque el número de personas que acudieron a las urnas
deja mucho que desear, aunque siempre las primarias, en las parciales, la participación es poca, sobre todo de grupos minoritarios, de la mujer, que es un voto que casi siempre va hacia el Partido Demócrata, del afroamericano y del hispano. Sin embargo, mira el fenómeno que pasó en Dade County. En el Dade County, casi el 50% de los hispanos votaron por Crist. Sí, pero y la diferencia ha sido de un punto. Pero lo interesante es que también Crist cogió un voto en la mujer que no había cogido antes, mucho más alto, que había ido para el Partido Demócrata. Correcto. Que eso también hay que destacarlo. Seguro. Y a la misma vez, yo creo que también hay que analizar es que cuando tú dijiste de Ronald Reagan y hablaste de Eisenhower y hablaste de no, lo que te quise decir que no es una cosa nueva, un milagro que ha pasado. Sí, no. pero el problema es que eran personas pragmáticas, se sentaban y podían entrar a dialogar. Y ahora la gente tenemos hablaba. un ideólogo ahora tenemos un ideólogo en la Casa Blanca que ya levantó la posición, es decir, que es de confrontación en vez de negociación. Bueno, sí. Yo defiendo tanto el derecho de votar como el derecho de no votar. Yo creo que eso es muy importante lo que Gustavo trae a colación, porque es cierto, en estas elecciones de medio término pues existe participan menos, pero dentro de esa menor cantidad existen los votantes que se han involucrado emocionalmente, intelectualmente por una causa y salen, y los otros que tal vez apoyaron, por ejemplo, en este caso específico a Obama y el Partido Demócrata, en otra ocasión, en este caso, se quedaron en la casa. O sea, no estaban tan entusiasmados. Claro. Pero, inclusive afroamericanos. Sí, por supuesto. Inclusive afroamericanos. Pero la idea del gobierno mixto, la idea de tener la rama ejecutiva de un partido y la legislativa de otro, no es necesariamente malo. Han habido presidencias muy exitosas de ambos partidos. Clinton. Correcto, que gobiernan perfectamente. Yo hasta te diría que tal vez era el propósito inicial de los forjadores de los Estados Unidos de tener balance, y esto pues da un balance que en efecto obliga al síntesis. Concuerdo con lo que Luis expresó, que me parece que el presidente Obama no es ni Bill Clinton ni Ronald Reagan en cuanto a buscar el consenso. Y yo creo que eso le va a hacer un daño extraordinario al Partido Demócrata si él sigue. Yo creo que Clinton fue un político muy inteligente y le hizo mucho bien al Partido Demócrata con su política. Y a la democracia, porque yo creo que si ahora vamos a funcionar por resoluciones presidenciales, entonces estamos lastimando lo que es el proceso democrático y la participación de todas las ramas del gobierno. Entonces quiere decir con eso que mañana puede venir otra persona y por ese mismo camino, aunque tenga la mayoría el otro partido, gobernar de esa manera. Eso es lo que queremos nosotros para el futuro de este país. No, yo no quiero, pero fíjate, una cosa que quería añadir a lo que está diciendo Schilling es lo siguiente, que en estos tres casos, y ha habido otros, pero de Eisenhower, de Johnson y de Reagan, cuando vinieron de nuevo las elecciones, esos que habían ganado volvieron a perder y hubo un cambio sustancial en el Senado. Lo que me preocupa... O sea, que tú estás pronosticando desde ahora para decirle a mi productor que me guarde el programa, es que en las elecciones del 16 el Senado lo ganan los demócratas. Yo no había nacido todavía. Lo ganan los demócratas. Es factible, te lo estoy diciendo que, hombre, eso, mira, volvemos, estamos en una etapa que creo que estos próximos 2 años van a ser bien convulsos. Ya 2 senadores, por ¿Positivo ejemplo, o negativo? Déjame explicarte, ya Mike Lee y el de Texas, ¿cómo se llama? Ted Cruz, han dicho que ya van a comenzar la campaña a todo tren para eliminar el plan de salud, el Obamacare. Bueno, pero ya, que bajo ninguna condición. Pero tú mencionas, que van a ir un filibuster, que no pueden ir a un filibuster porque le hacen falta 60 votos y no van a tener los 60 votos. Pero ahí estás tomando el análisis para entrar en debate, y me imagino que Chile va a poder responder eso. Es que han habido otras voces dentro del partido, dentro de eso, hasta el mayoritario, Adiós, gracias. en este caso, que dice otra cosa diferente. Claro. Pero y por eso en los análisis uno tenemos que tener mucho sensatez cuando uno lo discute, porque entonces me parece de que eso refleja la confrontación. Pero el presidente dijo que si no le mandan algo que a él le guste, pues no lo va a aceptar. Correcto. Entonces esa tosudez
en la que tú mencionas de estos dos senadores es la misma tosudez que mantiene el presidente Obama, ¿no? Perdona, yo no he dicho que es la tosudez, te estoy diciendo, te estoy diciendo, porque vamos a ver, yo ni estoy diciendo que ha sido una tosudez, estoy diciendo que es un nuevo reto que se va a presentar en estos próximos 2 años. Y no es un nuevo reto que se va a presentar con la posición del presidente. Pero por supuesto que sí, pero eso es un reto, no es una tosudez. Bueno, yo creo que sí. Es un hecho. Yo creo que es una tosudez en el sentido de que sabe que no, en este caso de los senadores, como tú bien dijiste, no tienen los 60 votos para quitarle un veto al presidente porque lo va a vetar, porque ya lo dijo públicamente y no lo están los votos. Eso lo saben ellos, al igual que ellos no tienen los votos mayoritarios para poder cambiar, pero sí tienen para poder reestructurar la ley, eso sí lo tienen, para áreas que ya el presidente creó la posibilidad de hacerlo y que va a pasar, yo creo que el Gustavo trajo un punto muy importante cuando menciona la declaración de Ted Cruz. El Partido Republicano, para poder aprovechar estos 2 años que tiene de luna de miel con la sociedad norteamericana, tiene que unirse. Y sin duda hay diferentes alas. Claro. Y si no se logra esa unión, si no se logra presentar una agenda, podría terminar beneficiando a los demócratas para el 2016. O sea, es como un cierto cuchillo de doble filo, y yo creo que el extremismo, por ejemplo, de querer revertir la ley sanitaria, es un error porque primero es la ley de la tierra, segundo no tienen los votos para poderlo revertir. Tercero, en lo personal, yo hubiera preferido una expansión de hospitales públicos, de centros médicos públicos como una solución, pero siendo esta ya la ley existente, es mejor reformarla, es mejor buscar un síntesis, sacarle sus defectos, trabajar sobre ella. Pero es que el liderazgo de ambas cámaras, en sus presentaciones que han hecho, no han hablado de eliminar que ese se va a hablar, pero las prioridades han sido en la del desarrollo económico. Correcto. En tratar de crear más empleo, en tratar de hacer reformas impositivas para ayudar a que el dinero que está en el extranjero regrese. Esas son las prioridades. No quiere decir que no hayan personas que tengan otras prioridades para ello, pero esa es la imagen del liderazgo de ambas cámaras. O sea, que yo creo que en eso es lo que tenemos que hacer énfasis para que las personas que están viendo no se confundan. Efectivamente, es una minoría que a mi juicio, esa minoría dentro del Partido Republicano que está convirtiendo el tema de revertir la ley sanitaria como el banderín, lo están haciendo por propósitos políticos que no creo que es sano. Yo creo que aquí hay una panorámica más importante como reforma inmigratoria, como la ley de impuestos, como un mecanismo de desregular aspectos de la economía, particularmente el sector financiero, para hacer arrancar la economía. Claro, correcto. Aunque la economía ha mejorado, para ser honesto. Mira, la economía ha bajado, el desempleo ha mejorado. Hoy salieron las cifras. 5.8. 5,8%. ¿no? Hay una mejoría. Ha habido un poco más de confianza en la economía, etcétera, etcétera. Pero sí les digo una cosa que es muy interesante. Pero también a la misma vez hay que decir que parejo a eso también, Gustavo, ha aumentado en un 15% de las personas que reciben ayuda gubernamental. Correcto. Porque entonces quiere decir de que ha crecido también la parte donde tienen que vivir. Pero de sí ayuda. Dijo una cosa también, yo creo que nos estamos yendo muy bien, como siempre, ¿no? Dijo una cosa que es muy interesante. En los próximos 2 años, no es esto sudés, sino es de política. Una de las cosas que hemos visto, es que ha habido afroamericanos en esta elección que han votado a favor del Partido Republicano. Hemos visto hispanos que han votado. Que han salido electos, como el senador Scott. Porque tenían que participar. Que Scott, no te estoy diciendo que el votante. No, yo no hablo del gobernador, yo hablo del senador. Sí. Que un afroamericano, igual que en Utah, sale una congresista afroamericana también. Pero hay un factor, lo que estaba diciendo Chile, con respecto una renovación del sistema de salud y no una eliminación, lo cual no se puede hacer. Yo creo que a eso va. Porque son millones que ya tienen el seguro. Exactamente. Número 2, las declaraciones tanto de Lee como de debe ser el otro senador de Texas. De Cruz, es que bajo ninguna circunstancia se va a permitir la cuestión de la ley de inmigración. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Yo creo que se está alineando el partido con respecto al voto hispano. Y es que hay una división. Pero no acaba de terminar la elección y ya están cogiendo una el problema es que no va a ser la agenda del presidente.
en el aspecto legislativo, y el presidente lo dijo, vamos que nos presenten sus planes. Correcto. Y los planes que ellos presentan en los primeros temas no tienen nada que ver ni con la salud ni con inmigración. ¿Entiendes lo que te quiero explicar? Sí, pero las declaraciones de esta gente son muy diáfanas. Pero sácalo, ¿los de qué gente? Los de Michael Lee y de Ted Cruz, que bajo ninguna circunstancia... Pero tú crees que esos son los que controlan el Senado, en tu punto de vista. No son los que controlan el Senado, pero tienen voz y voto. Claro. Ah, bueno, sí, 2 votos. Bueno. Pero lo que te quiero explicar es que, entonces, ¿cuántos tiene el ¿Qué pasó con la ley de inmigración en lo que este quiero, lo que quiero es que tú entiendas esto, que esto es importante para el análisis. Yo trato de salir de la tribu, porque si nos mantenemos en las tribus, no va a haber ningún tipo de Suenan entendimiento. los tambores. No hay ningún tipo de entendimiento. Yo lo que creo que tenemos que hacer un poquito el análisis un poquito con más profundidad. Y lo que yo me baso es que también hay otros líderes dentro del Senado, republicanos, que piensan que los temas a tratar, y lo anotó el presidente, porque como había hablado primero el líder de la mayoría en el Senado, un periodista le hace la pregunta al presidente y él anota los temas que decían que eran prioridades. Y esos son los que van a tratar y de pasar. Ahora el presidente después dobla, como si fuera un juego de póker, sube la parada y dice que él antes el Senado puede Se legislar. puso el país antes de que le saliera el grano. No, que puede legislar. ¿De acuerdo? Entonces, porque él quiere controlar la agenda y ahí es donde va a venir ese choque y se van a medir las fuerzas. Sí, el presidente, entre muchos problemas, tiene un problema yo creo que de actitud que le hace un desfavor. Pero como republicano, yo estoy preocupado no quisiera de una victoria Convertirle en una derrota. Cometerle una derrota. Y sin duda hay facciones dentro del partido. Por ejemplo, en política exterior, básicamente, hay bastante unión. Pero eso lo hay en ambos partidos, hay ese extremo. Sí, pero en cambio, ¿No? Te voy a contestar ahora. Pero a nivel, por ejemplo, de la ley de la reforma inmigratoria, yo creo que hay muchos republicanos que quieren precisamente establecer un marcador de dónde quieren ir. Hay que recordar que la reforma inmigratoria tal vez más impactante en la historia moderna, la historia reciente, la hizo Ronald Reagan. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que hay muchos republicanos que quieren precisamente, no solo por querer capitalizar en más votos, sino realmente porque creen que es justo y es sensato. Y hay voces que sin embargo, quieren una radicalidad que creo que a la larga le haría más daño que bien al partido. No hay duda ninguna que inmigración juega un papel muy importante. Pero yo creo, este es mi punto de vista, que hasta enero o febrero no vas a ver tratamiento en ese aspecto. El interés que ahora tienen es tratar de pasar esas leyes. Se habla de que hay más de 300 leyes que aprobó la Cámara de Representantes, que están en la gaveta del senador Reid, que no las puso en el Pleno para discutirlas. Yo me imagino que si yo fuera, ¿no? Eso es lo primero que le enviaría después que se aprueben al presidente para que las vete o no las vete. Correcto. Bueno, esa es la idea. Y si las veta, tiene que venir al Senado para ver quién la aprueba o no la aprueba. Y todas esas leyes, si alguna tiene algún beneficio para el pueblo, me imagino que muchos demócratas para las elecciones del 16 se van a preocupar de cómo van a votar, porque si no le estás dando información. Que ha sido una de las mayores quejas que ha habido, y entonces me parece que estas declaraciones son hasta cierto punto un poco prematuras. ¿Cuáles? Esta, que bajo ninguna circunstancia va a pasar esto, no lo vamos a aprovechar. Lo de la ley de inmigración es muy temprano, me parece a mí, de ponerse el parche antes de que salga el grano. Fíjate que la queja mayor del voto hispano ha sido precisamente ese tema de pedir una ley migratoria y que ha habido un proceso. Ese que se sienten ha habido un proceso bipartidista de buscar una solución al problema. Yo entiendo, Gustavo, pero no se refleja en las urnas, porque en las urnas, si tú miras en Colorado, que es el 15%, ahí cogen el voto hispano. Para el republicano es un 40%. Es que hay que entender. Es decir, que no refleja eso, es lo que te quiero explicar. Pero es que, mira, hay que entender, el presidente Obama tuvo una oportunidad. Y no lo hizo. Entonces, eso no puedes dar por alto que muchos hispanos, o sea, que están, y dicen, bueno, están medio escépticos acerca de las promesas. Pero el hecho de el daño que le hace a una democracia, cuando la Cámara Baja presenta 300 y más proyectos de ley y el Senado
porque controlan la Cámara, lo engaveta, sea el que sea, no es saludable. No es saludable porque entonces es que empiezan las guerras y el canibalismo político. Ya eso pasó. Yo sé, pero me parece que eso es precisamente algo que no se debe hacer. Yo creo que no se deben de coger esas leyes y mandarlas para hay que discutirla, es que esa es la idea. Es claro que la tiene, no se discutieron. Comunicación. Correcto. Es que no se discutieron, no la permitió, por eso te digo que yo creo que... se discutieron, perdón, cuando los cuatro, los dos republicanos y los dos demócratas... No, esas leyes no se pusieron en el Pleno. No. No se discutió. Entonces, lo que yo planteo es que tanto puede afectar al Partido Republicano con una posición intransigente en el caso de inmigración, como le puede perjudicar también a los demócratas por no utilizar el proceso legislativo para poderlo usar. ¿Y qué impacto puede tener? Yo no sé si lo tiene legal o no, de que el presidente pueda seguir tomando medidas unilateralmente y paralizar... por decreto. Exacto, y paralizar un proceso legislativo. No sé hasta qué punto se puede hacer o no se puede hacer. Lo inteligente, si quieren pasar una reforma inmigratoria, hay que mejorar la economía. En una economía pujante, el electorado está mucho más abierto a todo este tipo de cosas. Entonces, cuando miramos la economía, y en esto, pues tal vez con Gustavo podemos discrepar en las figuras, han habido desde la Segunda Guerra Mundial 10 recesiones. Así es. Y de esas 10, el promedio que ha tomado para recuperar los puestos laborales que se perdieron ha sido de 25 meses, o sea, 2 años y 1 mes. Estamos ahora 6 años en recuperación y todavía no se han recuperado los puestos de trabajo. Pero no se puede mirar al igual que anteriormente, porque para ser justo, y siempre trato de no hacerlo tribalmente, y es que la tecnología en aquella época no era igual que la de hoy en día. Hoy en día la creación de empleo es más difícil porque el avance tecnológico elimina empleo. Pero también crea nuevos. Yo creo que el presidente Obama, su visión económica es bastante keynesiana, es favorable a la regulación y eso, al juicio mío y de muchos economistas, por ejemplo, le pone trabas a la economía, que eso explica en gran medida, en adición a la revolución electrónica, que sin duda, pero esa revolución electrónica viene también desde los 90, viene desde el año 1959, cuando el circuito integrado se patentizó. El avance tecnológico... Hoy en día está paso de conga. No, el avance tecnológico de los últimos, yo diría, 15 años ha sido estratosférico. Claro, pero es que mira, las empresas nuevas son la mayor creación de nuevos puestos de trabajo. Cuando pones regulaciones, lo que haces es favoreces a las establecidas, las más grandes, pero le pones trabas a las nuevas que van a empezar. Cuando la economía se fue global, que ya no sea política o no sea política. Yo creo, y como dije al principio, y no sé, creo que tú estás de acuerdo con esto, que yo creo que los próximos 2 años van a ser años muy duros y muy controversiales. Ya se está hablando de la cuestión del petróleo en la costa oeste, que es un problema de ambientalismo, de la cuestión de inmigración, de la cuestión del plan de salud. En otro problema, el encuentro creo que va a ser muy fuerte. No, entonces, ¿qué es lo y se va a llegar, y no se van a llegar a muchas determinaciones. Entonces, ¿qué eres tú que va a ser? Ojalá me equivoque. Pero por eso, por lo que tú percibes, sí, por lo que hemos visto en las declaraciones del presidente y las declaraciones de los líderes de ambas cámaras, tú has visto que en vez de negociación va a haber confrontación. Expulsación. A ver quién gana. Pero ¿sabes qué? Precisamente el hecho de que hay tanto sobre la mesa podría facilitar una reconciliación, en el sentido que el presidente, para él, su prioridad es preservar lo más que pueda de la ley sanitaria que tiene su firma. De manera de que eso para él es una pieza de negociación muy grande. Que se habla de la ley sanitaria y no se habla de las otras que son las primeras que van a presentar. ¿Y por qué se habla nada más de la ley sanitaria? Porque ya se han hablado de que hay muchas áreas que el presidente mismo, por resolución o por decreto, ha cambiado dentro de la ley que fue aprobada. Él la ha modificado y tenía autoridad para hacerlo. Que ahora se modifiquen esas cosas. ¿Por qué no concentrarnos en lo que hemos, por lo menos por lo que hemos escuchado, no lo que nos imaginamos, sino lo que hemos escuchado, que son esos proyectos específicos, como el KIT?
No, es que eso, Keystone Pipeline, ¿no? Que eso sea es una- probable lo que va a ocurrir en el ejercicio del tiempo. Pero mucho de esto, de esta verbosidad, de este intercambio, es para impacto psicológico, ¿Tú para... no crees que sea real? Yo creo que se va a negociar ¿Sí? reformas y yo no creo que va a haber un proyecto serio para revertir la ley sanitaria. No lo Ya. creo. No, pero tú crees que el presidente... Pero se va a intentar. Yo creo Y que legalmente no lo pueden hacer. no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. ¿Cómo? no lo- Que legalmente no No, lo pueden legalmente hacer. lo pueden hacer, lo que no tienen los votos no para tienen- poderlo lograr. No tienen los pero votos. legalmente Bueno, sí lo pueden bueno. hacer. Ok, pero Presentarlo, pero hacer algo sabiendo antemano que tú no tienes el control para poderlo hacer, sería tonto entrar en ese derrotero. Pero ¿por qué enfocarnos nada más en eso y no en otras cosas? Yo quiero hacerlo más general. O sea, por lo que dijo el presidente y por lo que dijeron los líderes, no hubo nada cada uno en su punto que vea armonía, sino que hay un problema de enfrentamiento. Yo estoy de acuerdo con Gustavo en ese aspecto, que sin lugar a duda lo va a haber. Que puedan ceder, bueno, quizás tal vez después de enero, cuando adquieran el poder total, porque él podrá crear muchas cosas por decreto, pero si no se apropia el dinero para que las pueda cumplir, no se hacen. tú sabes que me interesaría, que si tienes la amabilidad de invitarme a otro programa tuyo, Sí, cómo no. es traerte la lista de los presidentes, desde George Washington hasta el presente, que han dictaminado por decreto. ¿Y qué han determinado por decreto? Porque muchos muchos terminan por decreto, pero son cosas irrelevantes. ¿Cuáles son las que se han hecho por decreto? Que sí impactan a un proceso legislativo. Eso es lo que tiene que hacer y me gustaría que lo hiciera. Vamos a hacerlo. Pero verdad que vale la pena. Impresionante. Vale la pena. Y ver quién es el que más lo utiliza. 30 segundos. Pero en esto, de nuevo, en estos 2 años, los republicanos tienen todo lo de ganar en el sentido, presentan la ley. Ok. Si el presidente lo veta, la sociedad norteamericana, por lo menos el formato se presentó y la agenda está viva. Cae sobre el presidente que le echó para Gustavo, abajo. 30 segunditos porque le quiero dejar 30 segundos a él al final para que anuncie una actividad que va a haber. 30 Yo segundos. creo, sostengo lo que digo, yo creo que coincidimos, ¿no? De que van a ser 2 años de gran confrontación. Espero estar equivocado, porque Claro. yo creo que cuando hay esas confrontaciones, por ser confrontación, por principio, por lo que sea, lo que está estancando es el crecimiento del sistema y de la economía de este Y país. los ganadores fue un voto contra Obama, no contra los candidatos. Fue contra la Yo creo que política fue Obama. un mantra en ese sentido que... Ok. Sí, Ok. indiscutiblemente. Se me acaba el tiempo. Bueno, agradezco. El sábado 15 de noviembre vamos a tener en FIU, en la Facultad de Leyes, un simposio con el lema Constitucionalismo en una Cuba libre. La entrada es gratis, abierto al público, de 9 de la mañana a 12 del día. Se me acabó el tiempo, desgraciadamente. Vamos a hacer más programas como estos, porque yo creo Vale, que vale vale. la pena poder definir bien los temas y tratar de quitarnos de la Los posición mantras. filosófica o ideológica de cada uno de nosotros. A ustedes los veo el próximo domingo. Estoy seguro que con otro programa va a ser de su agrado. Muy buenas tardes. Les habla Luis G. Díaz, productor.